Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness UX Podcast, este espacio donde converso con amigos de la industria del fitness y de fuera de la industria también para hablar de este tema que es la experiencia del cliente, un tema que me gusta mucho y que creo que puede aportar mucho a la industria del fitness. Así que muchas gracias por estar viendo este episodio número 35, gracias por verlo y por hacérselo llegar a alguien que tú creas que le pueda aportar valor. Como siempre digo, no es para hacerme youtuber, sino porque yo creo que puede ser interesante escuchar diferentes ópticas de diferentes personas que pueden aportar a nuestra industria. Entonces, episodio número 35. En el episodio número 34 estuve hablando un rato con mi amiga Beatriz Cardona, donde hablamos acerca o enfocamos la conversación acerca del Customer Journey. El Customer Journey como una herramienta de negocio, como una herramienta de estrategia que nos ayuda a visualizar pues todo ese camino del cliente, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, dónde tenemos que corregir, los higiénicos, las fricciones, como herramienta de innovación además. Y una cosa que me gustó que salió en el tema es que la verdad que siempre pensamos para buscar dónde están los fallos, dónde arreglar, que está bien, pero además, oye, también sirve para buscar esos lugares o esos momentos donde lo estamos haciendo bien y podemos hacerlo aún mejor, ¿no? Porque eso es lo que nos diferencia. Entonces, de ahí se desprendió la conversación de hablar de la escucha del cliente, el miedo al cambio, quizás esa premura que hay a veces de preguntar al cliente interno, al cliente externo, en fin, hablamos de muchas cosas, hablamos de IA, hablamos de innovación y bueno, la verdad que me la pasé muy bien, con Beatriz siempre me la pasé muy bien hablando de temas así, una conversación muy consultiva, así que les invito a que vayan a verlo, que quedó muy, muy bien. Y en este episodio número 35 nos venimos al fitness y mi invitado es Josep Cantos, director de innovación del Club Esportivo Mediterráneo. Yo lo conocí a él y tuve la suerte de coincidir en varias reuniones acerca de algunos proyectos, un proyecto que estaban haciendo ahí en el Mediterráneo y la verdad que quería invitarlo porque él está a cargo de hacer una transformación digital, una transformación de innovación de un club histórico a llevarlo a un club de futuro. De hecho, estuvimos hablando un poco acerca de eso, ¿no? De esa historia de respetar el pasado, pero tomando en cuenta los tres pilares que es tradición, esfuerzo y futuro. Y futuro tiene que ver con cambio, con lo cual ahí tiene que haber una gestión del cambio muy potente. Hablamos acerca de cómo él cambió esa cultura al servicio o cómo está ahora cambiando esa cultura al servicio y todo lo que conllevaba o lo que conlleva en esa creación de un departamento de innovación de un club tan legendario, ¿no? Un club que está cerca de cumplir 100 años. Y por eso quería invitarlo. De hecho, creo que la entrevista fue muy entrevista, muy de yo preguntarle cosas, oye, ¿cómo fue la estrategia? ¿Cómo empezó? ¿Cómo hiciste? ¿Qué te encontraste? ¿Por dónde empezaste? ¿No? ¿Cuáles fueron los cuellos de botella? Y ahí le fui preguntando cosas y Josep compartió toda esta experiencia y yo creo que es muy interesante para todos esas personas, esos clubes o centros o lo que sea que quieran cambiar o tener un departamento de innovación o innovar simplemente, ¿no? Por cuáles son esas cosas que se van a ir encontrando desde cambiar un software hasta un proceso o cómo se le habla a un cliente. Todas estas cosas Josep las está implementando ahora. Y la verdad que fue una conversación que disfruté mucho. Súper proyecto que está ocurriendo, es un proyecto futuro, como lo decía, ¿no? De tradición, esfuerzo y futuro. Y la verdad que dejó muchas cosas muy interesantes allí. Bueno, Josep, 10 años o más en el sector, ha estado en centros municipales, ha trabajado en boutiques, ahora está en el Mediterráneo, apasionado del deporte como yo, estaba en el mundo del básquet, pero también hace carreras, triatlones, Ironman, trails, ultra trail. De hecho, al final de la conversación, creo que fue cuando lo paré, le dije que estaba usando los amigos de Amalgama hicieron una integración de Garmin con ChatGPT, que la verdad que estoy disfrutando mucho con eso porque automáticamente los registros se van allí. Estuvimos hablando de eso porque nos gusta un montón la tecnología. Pues nada, no os aburro más con esta introducción. Los dejo con esta conversación con Josep Cantos, que me la pasé muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Ahora sí, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Juan. Pues muy ¿Qué? bien, aquí con muchas ganas de esta entrevista, de este podcast, de poder entre los dos, pues bueno, resolver todas esas dudas, Todas todas... las dudas de los intrínculos de la experiencia cliente. Oye, Correcto. primero que nada, muchas gracias yo sé que la agenda está súper apretada siempre y te agradezco mucho por tu tiempo y estar aquí un rato charlando conmigo de este tema tan profundo de experiencia cliente. Totalmente, totalmente. Al final, la experiencia cliente, cada vez más, yo creo que si todos los centros, ¿no? Lo tienen como algo
prioritario y el que no, pues sabe que se queda atrás, ¿no? Porque es la diferenciación, sobre todo en el sector del fitness, ¿no? Y Mira, bueno, dime. me voy a apuntar la palabra diferenciación, porque de eso vamos a hablar. De hecho, yo te invité, Yusef, pero te lo comenté en la Sí. previa, pero yo te invité porque diriges un club que es muy interesante, que es el Mediterráneo. Es el Club Esportivo Mediterráneo aquí en Barcelona. Es un club icónico, casi centenario. Entonces, yo quería preguntarte porque quería invitarte, porque tú estás trabajando en un proyecto de transformación digital, de experiencia de cliente y un montón de cosas que ahora vamos a hablar. Pero por si alguien anda perdido o nos está escuchando a alguien que no conoce el club, dime, cuenta un pelín acerca de qué es el Medi. Ya, es el Medi, no es el Mediterráneo, el Medi. Cuenta un Correcto, poco acerca bueno, del Medi. pues la verdad que al final, pues el Club Esportivo Mediterráneo, como tú dices, al final es, y como lo vemos durante toda esta etapa y en la que ha tenido, ¿no? Durante tantos años, es mucho más que un gimnasio, ¿no? Al final, pues tiene más de 40 años de historia. Bueno, pues que su raíz está en los barrios de Sants, Las Corts, la gente del barrio lo conoce, ¿no? Y es un referente. También para que nos hagamos la idea que actualmente cuenta, ¿no? Con más de 10.000 socios, diez eh, mil socios, tío. que es una barbaridad. Son muchas experiencias del cliente que hay que hay que definir, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues tiene una identidad muy marcada, ¿no? Al final toda esta identidad se basa pues en toda esta parte más social, en un club familiar, con secciones deportivas, Mm, históricas, ¿no? Donde pues cuentas como la natación, waterpolo, que está en primera división de honor, qué bueno. karate, atletismo, triatlón, natación sincronizada. Bueno, todo esto al final pues da muchísimas posibilidades, ¿no? El Mediterráneo, yo creo que siempre dentro de esta zona, ¿no? En Barcelona ha sido un referente a nivel deportivo y comunitario en el barrio. Pero bueno, precisamente por eso, ¿no? Estos últimos años se había quedado como un poco más encallado, ¿vale? En la manera de funcionar y esto pues requería pues dar un cambio, ¿no? A todo, ¿no? A Claro. continente y contenido, ¿no? Lo que es esto. Claro, claro. Sobre todo que él es un club que se fundó, si estaba viendo ahora en la web y lo estaba poniendo en el 31. 1931. O sea, tú imagínate cuántos años, 70, contando mal, 90 y largos. Y Correcto. claro, es un club que empieza, un club de piscina, pero que se expande a un montón de otras cosas, un montón de escuelas. Y tuve la oportunidad, Josep, de trabajar Mm. contigo en revisar proyectos, procesos, y estuve visitando el club y la verdad que yo no lo conocía, fíjate que yo vivía en Sansi, no había llegado y me impresionó las instalaciones y lo bonito que es porque conserva las galerías principales y nada más al llegar está allí la... ¿Qué era? ¿Una fábrica? ¿O qué Correcto, era era? una antigua fábrica de textil. Y Bueno, bueno, en la zona, claro, de en Sanz, la ahí está zona, sí, sí, sí. claro. Y de hecho hay, Entonces, hay un marco que es espectacular, que algún día supongo, ¿no? Que se sacará de cara a que lo puedan ver los socios, pero es un marco en el cual se ve toda la fábrica de textil como era antiguamente. Y lo tenemos que dentro en sala de juntas y de hecho muchas veces cuando recibimos a socios que tenemos ahí las reuniones, alucinan cuando ven el cuadro y dicen, wow, qué pasada, ¿no? Y es algo que impacta, ¿no? De decir, ostras, esto es el club, ¿no? Porque realmente la dimensión, tampoco, y pasa a mucha gente, ¿eh? No se da cuenta de la dimensión del club hasta que no estás dentro, ¿no? Hasta que no entras y ya empiezas a ver el laberinto o el castillo de Hogwarts, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero tal cual. Yo cuando fui digo, pero esto está aquí. Y luego todos los pasillos laterales con la sala fitness y tal. No, la verdad que lo recomiendo mucho. Si alguien de Barcelona no lo ha visto, vaya y visítelo porque es una pasada. Y entonces, ok, 1930, el club, estamos ya en el 2000 para adelante. correcto. Oye, un departamento de innovación de repente sale a la palestra, ¿no? ¿Cómo montamos un departamento de innovación dentro de un club tan legendario con sus socios de toda la vida, con el socio del barrio de Sanz, con las piscinas y tal? ¿Para innovar qué? Entonces, ¿por dónde empezó eso? Cuéntame. Correcto. Pues bueno, al final uno de los cambios, ¿no? Esto pues mira, hará cosa prácticamente de un año, ¿no? Al final, director general
que es Sergi Pujalte, aterrizó en septiembre y ya empezamos, ¿no? con esas primeras reuniones individuales y la verdad que empezó a definir muy bien las funciones o tareas que tendría, ¿no? cada trabajador. Entonces, bueno, yo al final, o como yo veía la innovación, ¿no? Al final no hay que olvidar la historia, ¿no? que hay en el club, pero creo que también es la única manera de respetarla y asegurar el futuro, ¿no? Y siempre cuando hablo, pues pienso en un eslogan, ¿no? de actual, ¿no? que al final sería, pues que representara al club sería tradición, esfuerzo y futuro. Y yo creo que eso engloba también la innovación. A partir de ahí, pues bueno, al final es un departamento totalmente nuevo, es una apuesta del director general, ¿vale? Que confió en mí para liderar todo este cambio y este departamento nuevo al final pues tiene ese eje, ¿no? transversal que toca fitness, atención al socio y ventas y actividades dirigidas. Prácticamente pues nuestro core, ¿no? del club. Claro, me gusta mucho eso que has dicho, ¿no? Tradición, esfuerzo y futuro. Al final, eso es parte de lo que es un centro tan legendario como el Mediterráneo. Entonces, llega direct... Me gusta que hayas dicho que viene de la dirección general, porque generalmente estos procesos de cambio tienen sentido cuando se apoyan desde arriba, ¿no? Correcto. Siempre hablo que la experiencia cliente, sí, siempre se habla mucho de el cliente en el centro y es responsabilidad de todos, sí, pero esa estrategia tiene que venir de un sitio. Y si es de Correcto. arriba, es cuando tiene más sentido. Entonces dicen, oye, Josep, tienes que poner un departamento de innovación y aquí tienes que empezar a hacer cosas para modernizar el club, para respetando la tradición y tal, pero hay cosas tecnológicas, hay una transformación digital, hay transformación de personas. ¿Por dónde se empieza? Es difícil, ¿no? Porque al final, ¿por dónde empiezas sabiendo que hay tantos frentes, ¿no? Que al final, bueno, con él tengo que agradecer porque al final el director general ha dado muchísima confianza en mí, me da autonomía, que no se confunde la autonomía con no tener que corregir, al contrario, me corrige y me corrige de manera constructiva. Y creo que, bueno, pues ese liderazgo, por decirlo de alguna manera, horizontal, ¿no? También me permite a mí estar seguro del camino al que voy, ¿no? Y aunque nos equivoquemos, ostras, bueno, pues cambiamos la dirección, ¿no? Pero mantenemos ese punto de visión, ¿no? Al final, todo el proyecto, ¿no? Pues intentábamos priorizar esto, conectar a la gente con el proyecto, buscar que se involucrase, que esto ha sido una auténtica montaña rusa, ¿vale? Pues en momentos más de euforia y momentos evidentemente de resistencia. Pero bueno, al final creo que con todo este proceso digital, ¿no? La innovación tiene que representar o representaría, bajo mi punto de vista, pues un 20%, ¿no? Aproximadamente, que sería la herramienta que te da, y el 80% esas personas que son las que trabajan y intentamos darles, ¿no? Entonces, a partir Claro. de aquí, no sé si te acabo de Sí, no, responder, no, sí, sí, está, sigue, perfecto. pero a nivel de innovación, o como sobre todo yo lo entendía, ¿no? Al final también sigo a referentes, ¿eh? Un día estuvimos hablando también de Ferran Adrià, a nivel de innovación, que es del mundo de la cocina, pero es de la restauración. Y la verdad que es muy interesante, ¿no? La mentalidad de esta gente y las cosas que tiene en la cabeza. Y al final, para mí, pues al final la innovación tiene pues esta mirada como holística, ¿no? Que son esas 4 dimensiones que yo presenté a la dirección, ¿no? Que serían estrategia, tecnología, marketing y experiencia del cliente, ¿vale? Y por último esa organización, ¿no? O cambiar la manera de funcionar, ¿no? Ese cambio de paradigma. Eh, entonces, bueno, Está, al final... está buenísimo esto que decías vale, hay que tener un departamento de innovación para cambiar y mejorar y siempre esa mejora continua, ¿no? Para pensar en el futuro. Vale. Correcto. Tienes un liderazgo que te acompaña, viene dirección general, bien. Tienes un líder que te acompaña, te da autonomía para hacer cosas pero con criterio, ¿no? Puede ser liderazgo Correcto. horizontal y sales con la idea de, bueno, tengo 4 ejes, ¿no? Estrategia, tecnología, marketing, experiencia del cliente y el organigrama o las personas. Que de esos 4
¿cuál es el más difícil? ¿Cuál dirías que no pensabas que iba a ser tan complejo? ¿En la tecnología, la estrategia, el marketing o las personas? Yo creo que la estrategia, además, forma parte del juego y es muy, muy interesante, ¿no? Porque te da ciertas habilidades, sobre todo pues, a nivel de dirección, ¿no? Y de liderazgo, que te permite moldear un poquito, ¿no? Al final son como esos principios, pero lo demás, cuando ya te vas a esa parte de organización, ya hablas de los valores, ¿no? Entonces, donde me he encontrado el mayor reto para mí ha sido a nivel de organización, ¿no? De cambiar esa manera de funcionar, de trabajar en red, ¿no? De saber comunicar, bueno, de tener unos equipos pues, que sean mucho más ágiles, que entiendan, ¿no? También esa visión que tenemos nosotros, ¿no? Desde arriba y qué es lo que queremos implantar y por qué. Claro, ¿y ¿No? Al por final qué? es porque al final esto de Juan, cuando nosotros hacemos esta presentación, ¿no? Nuestra estrategia y todo, pensamos en el qué siempre, ¿no? Y al final el cómo, que son los responsables, que son los trabajadores, pues ahí es cuando yo creo que de todas estas áreas, ¿no? O estas 4 dimensiones, creo que el tema de organización es la que más o más Claro. resistente al cambio, ¿no? Claro, es que bueno, somos personas y las personas no nos gusta cambiar, nos duele, nos molesta, nos incomoda y estas cosas tienen que venir acompañadas de un liderazgo que te diga, oye, mira, esto lo estamos haciendo porque tiene un sentido y un propósito. Correcto. ¿Te enchufas o no te enchufas a la idea, ¿no? Entonces, ahí te quería preguntar, porque claro, yo entiendo que un club tan legendario tendrá empleados legendarios también y organizaciones y Correcto. estructuras de personas legendarias. Entonces, ¿cómo haces para que te compren la idea? ¿Cuál es esas conversaciones de pasillo vamos a hacerlo? ¿Cómo gestionaste eso? Sí, o sea, es, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es fácil al final cambiar el rol, ¿no? Porque al final estamos hablando de redefinir las funciones, roles, tareas, y es un cambio completo, ¿no? Entonces, al final, está claro que los técnicos nuevos se adaptan súper bien y rápido, Claro. ¿no? Y es mucho más rápido el proceso. Pero bueno, pues empezamos a trabajar e intentar sobre todo, lo primero es escuchar, ¿no? Y saber Mm. qué sienten, qué problemas han tenido, ¿no? Entonces también es verdad que hay una raíz que ha tenido en el club, ¿no? Que cada 6 años hay una renovación de junta, ¿no? Entonces eso implica que los socios votan, que hay una nueva manera de trabajar. Entonces, entran culturas, pues que hay veces que hay culturas de empresa, ¿no? Pues que pueden ser pues, mucho mejores y otras, pues no, pues un poquito Ujú. menos válidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como pasan Y siempre. entonces eso también pues quema, ¿no? Al personal y sobre todo cuando hay promesas, hay diferentes cosas. Y ahí es donde nos encontramos, ¿no? La diferenciación, sobre todo en el tipo de servicio. Cuando analizamos y vemos a nivel visual, ¿eh? Ya no hablo ni de encuestas, ni sobre todo a nivel visual, qué trato hay del técnico hacia el cliente, vemos que hay patrones, ¿no? El técnico de fitness sentado en la silla, esperando la Ah, conversación o hablando con el grupo de amiguetes, ¿no? Entonces, ostras, contando repeticiones, ¿no? Incluso en un entrenador personal, ¿no? Que al final, ostras, la persona que paga un entrenador personal es un valor muy grande, ¿no? Y no estamos aquí para contar repeticiones, ¿no? Entonces, es un poco buscar la manera de comunicar, una comunicación asertiva, ¿no? Pero sí intentar que entienda, ¿no? Qué quieres conseguir a la persona que viene, por qué ujú. vienes, cómo te puedo ayudar, qué pasó, ¿no? En el otro gimnasio donde estuviste. Y todo esto también lo empezamos a trabajar desde atención al socio, que la verdad que, bueno, pues tuvimos muchos cambios, ¿no? Desde la hoja de bienvenida, la hoja de Claro. baja, o sea, ya no hay nada que no hayamos cambiado. De hecho, a día de hoy podemos decir que en atención al socio, por fin, todo el departamento es digital, es decir, no hay ningún papel. Es decir, bueno, el papel tiene la vida útil de un día, ¿no? Porque lo Mm, escaneamos y lo tenemos, ¿no? Controlado. ujú. Ostras, esto, cuando en abril de este año el 85% de lo que se hacía era papel, no ha sido fácil. Wow. Claro. Bueno, es que al final todos ese...
¿Cómo se dice en los procesos estos de ágiles y tal? Es el waste, el desperdicio. No viene con la palabra, no es en español, pero es como todas esas cosas que se hacen, que van dejando residuos, que son papeles, que son notas estériles, que son reuniones que no tal, todo eso va al desecho, ¿no? Pero para poder tirar eso al desecho hay que hacer el ejercicio de, vale, ¿qué es desechable aquí? Y ahí supongo que habrán sufrido un montón en redefinir todos esos procesos, ¿no? Correcto, correcto. Y al final una de las cosas que tenemos claras es que sin datos no podemos o no hay una dirección, ¿no? Para que nos acompañe, ¿no? A decidir si vamos por el buen camino, si lo que estamos haciendo pues se puede mejorar o no se puede mejorar, ¿no? Al final, hasta ahora el criterio de decisión, ¿no? El criterio era por parte del cliente, ¿no? Por parte del socio, incluso por parte del técnico. Entonces, ha sido cambiar un poco esos roles, porque al final quien tenía el rol de poder decidir qué actividad es buena o qué actividad es mala, o qué tipo de entrenamiento o qué tipo de... eran Claro. estas dos patas, ¿no? Que son muy importantes, hay que escucharlas y es el valor del club, ¿no? Porque es el primer contacto. Pero claro, al final estábamos en un círculo que era contraproducente que las decisiones que se toma desde la dirección tuviesen un cierto debate a nivel de es que el socio no le gusta o es que no me parece bien o al técnico, ¿no? Bueno, es que al final hay que marcar unas líneas, unos Claro. protocolos, unos procesos y tenemos que ir todos hacia la misma dirección y remar hacia el mismo sentido, ¿no? Al final, evidentemente, pues es lo que tú decías, cuesta mucho romper dinámica, romper con lo antiguo bueno, pues te hace pues replantearte muchas cosas, ¿no? Y, Pero creo que ahí y, estamos, ¿eh? no, ojo, imagínate, chavo, o sea, a mí me gusta mucho la historia porque participé de cerca también en unas reuniones que hicimos en su día y tal, y yo veía, wow, o sea, que un centro como el MEDI, como el Mediterráneo, esté embarcándose en proyectos digitales, en proyectos de transformación, en proyectos de medir. No medíais nada antes. Ahora tenéis Correcto, un porrón de datos, y claro, ¿cómo correcto. Me río organizas? porque es que, pero es increíble. Entonces, por ejemplo, yo implanté el cambio del CRM que actualmente, ¿no? Cuando hice un poquito el estudio, ¿no? A ver de ver que CRM, ¿no? Nos podía encajar mejor. La verdad que había CRMs Ah, extranjeros muy potentes, pero bueno, uno de los estatutos del club es que la herramienta tiene que estar en catalán ok. y respectem al catalán. Eh, Sí, ¿no? Está bien. entonces, pues apostamos, ¿no? por Polywin porque al final, dentro de todas las particularidades que tiene el club, era el que más seguridad nos daba, ¿no? A nivel de cursos, a nivel de Ujú. servicios, y la verdad que, ostras, ha sido un cambio porque es que a nivel de KPIs tenemos un montón de datos de clases, de espacios. Bueno, es que es lo que tú dices, Claro. ¿no? Es que al final antes íbamos a ver hacia dónde soplaba el viento. Claro. No, y sobre todo, ¿y cómo fue? O sea, cuando pasasteis de la plataforma que teníais antes, o sea, cuando digo que no medíais, o sea, no como ahora me refiero, ¿no? Sí hacíais cosas, pero ahora con mucho más, porque entre sala fitness, maquinaria, recepción, etcétera, tenéis un montón de datos, pero ¿cómo fue ese cambio de esa persona? ¿Cómo hiciste esa gestión de cambio de la persona de, oye, antes que usabas esta plataforma de 4 botones, ahora tienes esto que tiene un montón de botones? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues la verdad que cuesta, ¿no? También es verdad que dentro de este proceso ha habido renovación de equipo, ¿vale? Ujú. Que a veces no es al punto donde quieres llegar, porque al final siempre intentas que haya una promoción interna, intentas que todos los equipos se involucren, ¿no? Y entiendan la importancia de hacer un cambio. Y muchas veces, pues bueno, hay gente que lo entiende, pero después ya es un problema o de capacidad o de que al final durante tantos años no se ha repetido un patrón que es muy difícil, ¿no? Deshacer ese camino. Ujú. Entonces, sobre todo, pues a nivel de cambio de personal ha hecho Mm. que entrara gente nueva con una idea, ¿no? Que al final estamos hablando de que algo que es para mí muy, muy importante y en lo que me baso, ¿no? Cuando hacemos selección de personal,
e intento estar en los procesos de selección de personal de todas las áreas, porque al final necesitamos personas que tengan una vocación de servicio. Y sin ese tipo de vocación de servicio no se puede, no cambiar. Al final no podemos seguir acelerando o que la rueda vaya en el mismo sentido, ¿no? Pues un poco... Y claro, totalmente. Y yo siempre hago la salvedad de vocación de servicio que no servilismo, porque muchas veces se tiende a confundir de que es alguien que esté como muy por... No es eso, es ser servil estratégicamente y que genuinamente quieres ayudar al otro. Y ahí lo vinculo con la palabra que apunté al principio, que es la diferenciación. Ahora, hoy en día, o sea, si vas a 2 clubes de piscina que estén cercanos, o 2 boutiques, o 2 low cost, sea el que sea, pon el nombre, el color que quieras, a igualdad de maquinaria, donde te vas a sentir mejor es en donde te conozcan, te tengan algún detalle, te personalicen. Ahora eso es la palabra de moda, ¿no? Personalización. Ahora ya estamos con hiperpersonalización, ¿no? Hiperpersonalización, correcto. Y al final, cuando llegas al gimnasio, pues a mí no me siguen llegando el mismo email que pone: hola, Juan Cuesta, ¿qué tal te fue? A ver, no sé, por lo menos quítale las mayúsculas. Pero sí, me gustó mucho eso que dices de la parte de que era 20% tecnología, 80% personas. Entonces, hubo inevitable en estos cambios que siempre haya un reciclado, nuevas incorporaciones, formaciones y tal. ¿Cómo fue en Sala Fitness? Me interesa porque viene un cambio, ¿no? O estáis haciendo ya varios cambios de maquinaria nueva, de salas nuevas, conceptos nuevos, nueva decoración. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo con los técnicos? Como que, esto ya no es lo que era, esto ahora viene acompañado de muchas otras cosas. ¿Cómo llevaste eso en Sala Fitness? Pues mira, en Sala Fitness, que es uno de nuestros, es nuestro talón de Aquiles, pues estamos ahí picando piedra, como creo que te comenté en su día, porque al final, en atención al socio, y esto tuve una conversación con Gregor, que es el director de Claro Marítim, y que tengo una muy buena relación, de que afrontaba todo este reto, ¿no? Y todo este cambio, y en atención al socio me decía, te va a costar, no va a ser fácil atención al socio hacer este cambio de chip, ¿no? Ostras, pues ha sido mucho más fácil de lo que me pensaba. Seguimos a día de hoy, porque al final siempre se puede mejorar, pero primero hay que definir para poder después mejorar, ¿no? A veces ya nos planteábamos el objetivo pues de mejorar la experiencia del cliente, pero no está definida. Entonces, buscar, definir, y en Sala de Fitness es verdad que el servicio, lo primero que hicimos fue un poco sobredimensionar esa oferta, ¿no? De técnicos, para poder crear un poco y ver qué respuesta tenía el socio y qué respuesta teníamos nosotros de, ostras, necesitamos algo que afecte directamente a la retención y a la fidelización del socio, ¿no? Entonces, dentro de estas áreas ya no solo era pensar en la atención al socio, sino involucrar a la sala de fitness. Entonces fue cuando empezamos a hacer este proceso y este map journey, por decirlo de alguna manera, ¿no? De el recorrido que hace el cliente y que el técnico de fitness era clave, ¿no? Entonces, hasta ahora el técnico de fitness, pues nos encontrábamos que no veía o no entendía, ¿no? Esa diferencia. Entonces, ¿qué cogimos? Y dijimos, pues pedí ayuda, pues cuando estuve hablando contigo, pedí ayuda a Elena de Jim, también al Adam, y la verdad que ellos me ayudaron a visitar centros, y creo que esto fue muy bien para sacar a los técnicos, ¿no? Al final, porque ellos solo tenían la visión de la casa, y eso, pues está bien, pero claro, también tienes que saber lo que se está ofreciendo fuera y nutrirte, ¿no? De, ostras, ¿qué puedo adaptar yo de lo que me gusta o del servicio excelente que dan en el gimnasio de aquí al lado? Porque, ostras, si yo cojo ese servicio excelente en un gimnasio que pagan 20 euros, 30, pero en el nuestro, que tenemos toda la oferta que tenemos natación, que tenemos piscina, que tenemos secciones, todo, actividades dirigidas, más de 250 a la semana, y seguiremos subiendo. Ostras, pues esto al final, la respuesta del cliente se convierte, ¿no? en lo que nosotros queríamos.
Entonces, un poco esto, sobre todo, fue salir fuera y que los técnicos empezaran a ver. Y la verdad que fue muy bien, fue muy bien. Centros como referentes para mí en Barcelona, como Joan Miró, Ujú, Claro Marítim, Bac de Roda, ujú, ujú. ha habido Claro. procesos, ¿no? de cambios y que, ostras, están yo creo que en la cima, ¿no? del cambio, algunas veces por necesidad, pero lo están y el servicio que dan, eh, bajo mi criterio. Después no sé Mm, el cliente, pero bueno, mm. si tienes una lista de espera es por algo, ¿no? Entonces yo creo Sí, que hacen muy bien las cosas. sí, no, y has nombrado unos que son muy interesantes. El que nos está escuchando quizás yo los conozca, pero el que no, los invito a que lo conozcan estos centros, porque son centros municipales. Entonces tiene un carácter social y de barrio muy interesante, pero que no tiene que ver con que tengan un servicio mayor o menor que un club privado. Para todo lo contrario, tiene incluso hasta mejores servicios que ciertos clubes privados Correcto. en algunos escenarios o segmentos. De hecho yo voy al Yo Miró, es la gimnasio donde yo voy, y son centros, esos cuatro que has nombrado, o los tres que has nombrado, tienen mucha relación de innovación, en pensando cómo llegar a más gente, cómo automatizar cosas, cómo eliminar fricciones y se nota en lo que estás creando, ¿no? Que es ese, vale, departamento de innovación, pero innovar ¿qué? Pues innovar primero con tradición, esfuerzo y futuro, pensando en estrategia, etcétera, etcétera. Yo creo Correcto. que están muy bien encaminados y estoy convencido de que vas a llegar allí a súper buen puerto, sobre todo porque, pues me acuerdo cuando hablamos del proyecto, una de las cosas que más me gustó es que están los pasos definidos. Y eso, saber a dónde va uno no es tan trivial como uno cree, ¿no? Correcto. Sí, sí, ¿Qué, totalmente. qué, ¿Qué cosas te encontraste, Yusef, de que, hostia, esto no me lo esperé, esta no lo vi venir? Cosas que te han sorprendido así por el proceso, yo qué sé, de las personas o de la estrategia tú qué sé, en cualquier ámbito, que tú digas, hostia, pues esta es nueva. Bueno, principalmente yo también en mi etapa anterior, ¿no? Antes de tener la oportunidad y el agradecimiento al director general, ¿no? Y a la Junta de darme la oportunidad de estar como director de innovación con todo el reto, ¿no? que supone, yo era responsable. Entonces, al final, cuando estás de responsable, estás, digamos, a la par, ¿no? que los demás responsables y es como, ostras, el que era mi compañero responsable ahora es mi jefe, ¿no? Ah, claro. Entonces, esto parece que no, pero sí. Entonces crea pues ciertas líneas que hay que trabajar, que hay que comunicarse, que al final hay que hacer preguntas, ¿no? ¿Qué esperas de mí ahora mismo en este puesto, ¿no? ¿Cómo te has sentado a ti? Que son conversaciones que la verdad que se han hecho, se han trabajado en profundidad y que han ayudado, ¿no? Yo creo a que el proceso y a que todo lo que hablemos sea menos difícil. Pero bueno, aún así, es una de las cosas, ¿no? Al final, también al ser más joven, ¿no? Decir, ostras, es que está aquí este que es Claro. joven, que viene con ideas locas, viene como... Yo siempre... Y me acuerdo mucho de ti un día que pusiste una imagen y que para mí me representa muchísimo, ¿no? Porque al final creo que es clave, ¿no? Es la de la ola disruptiva. Y la tengo de fondo de pantalla. Poca Claro. broma, ¿eh? Ya, ya, Y, total. entonces había las típicas etiquetas, ¿no? Al final, pues bueno, pues igual, todo esto que está diciendo, pues, Giuseppe, no es el momento, no podemos cambiar ahora de CRM porque vienen casales. Y claro, los casales, teníamos una cola que llegaba como 2 calles, no te exagero, Juan, 2 calles por detrás del club porque era todo presencial. Y es imposible, ostras, no lo vamos a hacer. Primer año en el Club Esportivo Mediterráneo que se han hecho los casales digitales, con sus errores, porque los hay y porque era Normal, una es herramienta que, nueva y entonces ha habido fallos y ha habido cosas que, bueno, pues evidentemente no es un camino de rosas, ¿no? Eh, pero creo que, bueno, pues esto o es demasiado ambicioso, no llega o no puede ser que... Y yo al final, yo también relativizo bastante las cosas, claro. pero creo mucho, ¿no? en el proyecto, en lo que estamos haciendo y en el camino. Y tengo claro que hay que seguir adelante. Al final, bueno, pues lo que había dicho un poco al inicio, ¿no? Que al final,
pues hemos venido a jugar y pues liderar significa que hay que aceptar, ¿no? Que te juzguen y demostrarlo todo con hechos. Claro, no, no, y sobre todo un club que tiene tanta tradición, lo que decía antes, que tenéis, estoy mostrando aquí el Instagram porque tenéis Vale. fotos, como decías, de los casales. Bueno, no solamente es que pareciera que fuera un gimnasio con piscina, no, no, que tenéis una cantidad de asociaciones, de presencia, de impacto a todas las edades, diría yo, que es genial. Bueno, aquí un montón de cosas aquí que estoy mostrando. Josep, has dicho una palabra que a mí me gusta mucho, que es con sus errores, la aversión al error. Yo soy súper fan del error. Tengo una relación amor-odio con el error, porque me da miedo a veces, pero a veces es que es necesario. O sea, no se puede aprender sin cometer errores, ¿no? Entonces, Correcto. cómo has gestionado eso, sobre todo en un proceso de transformación digital donde van a salir mal cosas? Entonces, cómo llegaste a tu equipo? ¿Cómo trabajaste esa parte? Bueno, sobre todo, ahí costó bastante, ¿eh? Sobre todo porque al final, cuando no visualizas el cambio, cuando el cambio ya es una situación en la que ya no estoy cómodo, ¿no? Ya es, me están cambiando las cosas. Y encima lo que estás cambiando comete errores, pues, ¡buf! ¡Buah! Yeah. ¡Ostras! Es que esta aplicación decíais que era mucho mejor, que Ahora todo tardo el esto, doble. ¿no? Entonces, paciencia, ¿no? Sobre todo cuando lo hablaba con los responsables, ¿no? El mensaje, ¿no? Que tenemos que transmitir, sobre todo a nuestro equipo de técnicos, es que calma, que confíen. Al final, no hay que pensar en el corto plazo, hay que pensar que de Mm. aquí 3, 6 meses estaremos bien. Pero es un proceso que hay que pasar. Entonces, como todo, ¿no? Son cosas que cuestan y que hay que aceptarlas y sobre todo intentar no enfocarnos en la queja, ¿no? Que de hecho las quejas las tengo eliminadas del Club Esportivo Mediterráneo, ya no hay quejas, solo está la palabra ayuda'ns a millorar eh, Claro, para intentar, ¿no? Incluso la opción de felicitarnos, que alguna felicitación ha llegado, ¿eh? ha caído, qué bueno. Ha caído, la verdad que sí, y muy contentos, pero creo que es buscar darle la vuelta, ¿no? Buscar la parte positiva y enfocarse ahí, ¿no? Que no significa que no existan los errores, que no significa que no haya malo, pero tampoco esto no nos puede marcar el rumbo, ¿no? Tal cual. Y es un tema cultural también, porque digo de cultura de empresa me refiero. O sea, hay Sí, empresas que más bien, oye, equivócate, vamos a equivocarnos, pero barato a poder ser y rápido, ¿no? Para aprender, pero sí que hay empresas que yo creo que eso es muy de las personas, ¿no? Que señalan al que se equivoca. Entonces, también uno viene con una mochila, y en esa mochila puede venir que me da miedo, que me juzguen y tal. Pero cuando un grupo, un equipo de trabajo o un departamento o una empresa logra mellar eso un poquito, decir, pruébalo y si no, o sea, hay un dicho muy viejo que dice, o ganas o aprendes, ¿no? Es como sí, ¿eh? buscas la manera de hacer eso. Y hablando de eso de probar, me acabo de acordar una cosa que escuché en un podcast el otro día que decía, el maestro se ha equivocado más de lo que el novato ha intentado. Uh, El maestro se ha equivocado más de lo que el novato ha es muy intentado. buena. Y me puse a pensar en eso y yo, como, claro, es que es maestro porque la ha cagado un montón de veces, ¿no? Porque... y eso es súper importante. Oye, Giuseppe, y un gimnasio tradicional o no tradicional o que yo qué sé, del estado que esté que necesita hacer una transformación digital con todo este viaje que tú estás haciendo, ¿qué consejos le das? ¿Cuáles son las cosas que tú dirías, mira, empieza por aquí o cuidado con esto? ¿Qué le dirías? Bueno, primero quiero hacer un pequeño paréntesis en esa parte, ¿no? Que decías del tipo de cultura de empresa, porque el viernes pasado estuve en un evento, ¿no? De dirección y estratégica y tal de empresas y conocí a una mujer, Sandra, eh, que es la directora de recursos humanos de Uniclo. Ok, Está aquí en Barcelona. Y nos explicaba que, claro, ella estaba súper pendiente de las tareas operativas y no podía estar pensando a nivel estratégico porque tenía la gran dificultad de juntar la cultura japonesa de trabajo con la cultura española.
Entonces, Hostia, claro. es muy difícil, ¿no? Y es lo que has dicho, ¿eh? Prácticamente me ha venido ahora a la mente y quería hacer ese pequeño paréntesis. Claro, claro, empresa japonesa deben tener unos procedimientos y una Y a mí me mentalidad. gustaría verlo, ¿eh? Porque creo que sería muy interesante, además, poder saber, ¿no? En qué se enfocan o en qué metodología tienen, cómo trabajan, ¿no? Cómo se planifican. Y creo porque al final tienen que tener un orden increíble, ¿no? Bueno, ya Japón lo representa. Ya, claro, no, no, y sobre todo esa mentalidad de, yo qué sé, de estrategia, bueno, el Kaizen, el Kanban, todas estas cosas vienen de Japón, todas estas metodologías de una cosa tras otra. Yo recuerdo estuve una vez en una ponencia que entrevistaron a la directora de marketing de IKEA y era, y la tipa nos contaba que ella cuando venía de Unilever, de una super empresa y no sé cuánto, la llama un headhunter para ser directora de marketing de IKEA de Europa, creo. Un cargo muy, muy, muy potente. Y ella contaba que fue 5 entrevistas, que fue allí, habló con en ese entonces, no sé si todavía está vivo el Inger, no sé cómo se llama, el dueño de IKEA, el que inventó esta marca. Y fue y se entrevistó en Estocolmo con el tipo. O sea, todo una cuestión así como muy, muy protocolar y fichan, negocian y la fichan y dice, bueno, vas a tener un periodo de prueba de 8 meses. Y el periodo de prueba, ¿qué fue el periodo de prueba? ¿No? Sí, mira, el periodo de prueba consta de lo siguiente. Te vamos a mandar a un nuevo IKEA que vamos a abrir en Dakota del Sur y vas a trabajar de cajera. Luego, después de 2 meses, te vas a ir a un IKEA que vamos a abrir en Portland y vas a estar en cocina. Y entonces, claro, ella dice, ¿esto es en serio? No, no, es que para nosotros es importante que tú veas en tus propias carnes qué es trabajar en un IKEA. Y pasó por logística, recepción, atendiendo, caja, o sea, pasó por todo. Y claro, ella decía, yo al principio me choqué, pero luego entendí y ahora lo agradezco haber hecho ese tipo de, claro, culturalmente es otra historia. Es otra Es, historia. eh, es otra historia y eso nos pasa a todos. Hoy nos fuimos por un camino muy raro en la conversación, Josep. No, no, pero bueno, la pregunta era tema sobre todo, ¿no? Para Los recomendación, ¿no? consejos, los consejos, O eso. consejos exacto, ¿qué consejos darías, no? Pues sí, para Eso. nuestro club, ¿no? Para alguien que vaya a emprender un proceso como este de transformador, ¿no? Bueno, lo primero que empiecen es coger la bicicleta y pedalear hacia adelante. O sea, al final, eh, siempre con la bicicleta, ¿no? Es un tipo de metáfora, ¿no? Pero al final Sí, sí. es más fácil, ¿no? Cambiar de dirección, ¿no? Cuando pedaleas que cuando estás parado. Entonces, empezar el camino, sobre todo analizar. Nosotros hicimos un trabajo muy potente, ¿no? De benchmarking, de analizar, ver lo que había afuera, por qué se hacía, qué habían conseguido, ¿no? Bueno, qué dificultados se habían encontrado. Entonces, al final yo creo que también una de las cosas que en este sector, en el caso del fitness, y que me encuentro y estoy súper agradecido, que siempre que he ido a cualquier centro deportivo me han abierto las puertas, me han explicado las cosas, Mm. me han resuelto dudas, me han hecho casi como consultorías, por decirlo de alguna manera, pero y si tuviese que pagar, pues se pagaría porque es que el valor que te da eh, para un cambio en una organización es incalculable, ¿no? Mm. Entonces, creo que, bueno, pues al final no hay que esperar, ¿no? A tenerlo todo perfecto, eh, siempre y cuando tengas clara la estrategia, la dirección y tirar hacia adelante, ¿no? Al final, el cambio, ¿no? Que es lo que yo estoy viviendo y lo que seguiré viviendo, ¿no? En los próximos meses, eh, el cambio al final siempre será incómodo, pero si no lo haces, pues te quedas obsoleto. Claro. Y Entonces, sí, y ese miedo paraliza, y ese miedo es un mecanismo de defensa primal que tenemos por ahí, pero que en realidad se mata es con acción, no hay más. Me encantó, es que es tal cual, correcto. móntate en la bicicleta y empieza, es que no hay misterio, eso es súper bueno. Y en términos del equipo, ¿qué recomendarías a un gimnasio que dice, vale, lo tengo claro, hay que renovarse, esto está cambiando muy rápido, ahora no hemos ni tocado el tema de la IA, pero todo el tema tecnológico en general, ¿cómo engancho a mi equipo? ¿Cuál sería tus 4 apuntes así?
Bueno, sobre todo a nivel de equipo, yo creo que lo importante es tener esas reuniones de equipo, ¿no? Al final tampoco nos tenemos que convertir en el responsable o en el director que tenga una reunionitis, ¿no? Y que esté con una reunión cada semana, pero sí, porque al final tienes que tener claro lo que quieres transmitir y lo que quieres que el equipo entienda, ¿no? Y en este caso yo me acuerdo con el equipo de atención al socio que después del evento que en Valencia con EGIM de innovación, Ah, eh, estuvimos, sí, sí, nos vimos, sí, sí, me correcto, acuerdo. yo presenté un PowerPoint, no hace falta que sea Mm, PowerPoint, ¿no? Pero yo me acuerdo que presenté un PowerPoint de, no sé si eran unas 45 diapositivas, en las cuales explicaba, ¿no?, la importancia de la inteligencia artificial y les animé a utilizarla, ¿no? Y ya no solo eso, que también intentamos estar con ellos para, para que, bueno, pues fuera fácil, lo entendieran. Y ostras, y muchos lo agradecen a día de hoy. Ostras, Josep, esto me ayuda. A nivel de quejas, la inteligencia artificial, tenemos todos los perfiles de socios analizados, que puede haber errores, pero que al final, qué mejor persona que el cliente sabe el tipo de socio que tenemos. Entonces nosotros claro. lo tenemos, lo sabemos por datos, pues porque hay en esta franja, en esta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos las campañas que queremos, ¿no? Pues a qué grupo, ¿no? Bueno, a qué de esto va, ¿no? De edad. Eh, pero es verdad que ellos tienen esa información y esa información compaginándola con una herramienta digital te ayuda a acelerar procesos, ¿no? Y Mm, a, pues, eh, las respuestas de las sugerencias, a tener el mismo tono o que se adapte, ¿no? El proceso o el claro. tipo de comunicación que quiero hacer a la persona exacta, ¿no? Entonces, un poco esto. Yo creo que al final la clave son los equipos, eh, reunirte, comunicar, entender y a partir de ahí, pues, tomar las decisiones, ¿no? Claro. Que, que tengas, ¿no? Desde la conclusión que tú Sí, saques. eso es. Y no, yo creo que no hay suficiente comunicación. Es decir, dicho de otra manera, siempre es bueno comunicarte con el equipo, que no significa que llenes de reuniones. Yo estoy contigo, de las reuniones. Le tengo terror a ser el manager de las reuniones, ¿no? Al contrario. Pero tampoco estar ausente, o sea, que siempre comunicar es súper importante, ¿no? Y yo creo que dar con ese balance es clave. Oye, Yusef, antes de terminar, que yo quería que me contaras un poco de tu rol anterior, porque tú trabajabas en un boutique, si mal no recuerdo, si creo que no Correcto, me equivoco. correcto. ¿Qué rescataste de ahí para tu rol actual y qué trajiste al Medi? Ostras, es que fue una etapa, de hecho, puedo decir que fue la etapa. Ahora es una etapa diferente, ¿eh? Pero yo creo que ha sido una de las etapas más bonitas que he vivido a nivel laboral, ¿no? De tener un proyecto así, de tener un centro en el que estamos hablando de ahora unos 6 años, más o Ok, menos, eh, queríamos diferenciarnos de los gimnasios, precisamente, ¿no? Entonces, sabíamos que para diferenciarnos de los gimnasios, el punto débil del gimnasio era la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, íbamos a trabajar ese detalle, ¿no? Entonces, sabíamos los nombres de todas las personas que entraban, teníamos la base de datos para felicitar el día del cumpleaños, para dar invitaciones. Si hacía 2 semanas, pues intentábamos preguntar, o incluso si hacía 2 semanas y venía después ostras, ¿qué ha pasado? Que hace 2 semanas que no te veo, ¿no? Se crearon un cierto protocolo un poco, ¿no? Para dejarlo todo cerrado y fue lo que a mí y creo que me he llevado, ¿no? Desde de ujú, ese punto, ¿no? Y de esa experiencia con una boutique, el poder tener todos esos procesos y protocolos bien definidos de cada paso, de cada interacción, de cada punto de contacto y trasladarlo a un centro de 8.000 metros cuadrados, de más de 10.000 socios, ¿no? claro, El reto es mayúsculo, claro. pero bueno, creo que la verdad que, bueno, Sí, la sí, verdad que ha salido bien y bueno, y lo que no, pues lo claro. mejoraremos e intentaremos cambiar la dirección. Si te fijas, el reto es mayúsculo sin duda por la envergadura del centro que tienen, pero la esencia es la misma. Escuchar, prestar atención a los detalles, conocer cuál es el viaje del cliente y no perder el norte de que al final la diferenciación viene de ahí. Y vosotros que tenéis tantos espacios con tantas cosas moviéndose,
es como, sí, es continuo, no parará nunca, es decir, porque la gente va cambiando, vendrán socios de todo tipo, vendrán cosas nuevas que los técnicos quieran hacer, yo qué sé, las estaciones, en fin, es increíble, la verdad que, oye, muchísimas gracias por compartir tantas cosas. Por eso yo te quería invitar, porque sé que estás viviendo esto en carne propia Sí. y en un centro tan icónico como el Medi. La verdad que me ha encantado. ¿Algún comentario final que quieras dejarle al que esté diciendo, debo cambiar, no debo cambiar, me da miedo? ¿Qué dirías? Ostras, es un reto, cambiar es un reto y creo que, bueno, ahí voy, de momento aguantando el pelo y espero, Juan, la verdad que a mí me da bastante vergüenza, ¿no? Tener esta charla, pero creo que está bien y también es explicar, ¿no? Los procesos que he vivido, lo que ves en el día a día y tal. Y creo que es muy gratificante al final poder pues compartir, ¿no? Toda esta información entre los dos. Y a partir de aquí yo creo que pues, en el caso del club, creo que al final, como nosotros lo vemos, pues el Mediterráneo pues tiene esa doble responsabilidad, ¿no? Al final tienes que respetar la historia, pero también tienes que asegurar un futuro. Y eso Mm, implica por cambiar, ¿no? Y partimos de la base de innovar, que al final no es opcional, es una necesidad y, y siempre pues buscando ese objetivo claro, ¿no? Que es, en este caso, pues mejorar la experiencia del cliente. qué Una vez bueno, definida, ¿eh? Yo digo una vez definida, porque si no claro. está definida, no puedes y al final no es definir y asegurarte que esto pasa, ¿no? Y una de las cosas que te comenté, uno de los que nosotros, ostras, lo teníamos súper bien pensado, tenemos la agenda comercial que se asigna el atención al socio a fitness y después resulta que fallaba. Fallaba porque el técnico de fitness no se miraba la agenda o porque no había técnico de fitness o porque la agenda no se actualizaba. Ostras, vamos a sentarnos los dos responsables y vamos a buscar una solución que sea viable, ¿no? Entonces, ahora ya es directamente atención al socio sube a la persona y le acompaña al técnico y nos Claro. aseguramos de que este Mm, proceso se haga, porque se tenía que hacer sí o sí. Entonces, y si no hubiese funcionado esto que ahora está funcionando, buscaría otra manera de qué buena poder, ¿no? manera. Dar este servicio. Entonces, creo que un poco esto. Al final, eh, yo mi parte y mi agradecimiento, pues en este caso es al director general, ¿vale? Que al final tiene una confianza Mm. brutal y que, bueno, pues yo intento pues demostrar y dar lo mejor de mí y a partir de aquí, pues nada. Enhorabuena, enhorabuena porque se respira y se nota, yo porque lo viví muy de cerca, pero por la gente que está escuchándote, que está muy bien pensado. Eso dice mucho de una organización. Me encanta lo de la tradición, el esfuerzo, el futuro, perdón, y el futuro se asegura cambiando. Esto no, más claro imposible, Josep. Oye, muchísimas gracias. Hablaremos más adelante para ver, oye, cómo va ese proceso infinito, ¿no? Porque esto no va a cambiar No, no, nunca. correcto. Y si alguien quiere conectar contigo, Josep, si alguien quiere saber un poquito más, ¿por dónde te busca? ¿Por LinkedIn o Sí, quieres que... LinkedIn. La verdad que es verdad que, bueno, pues intento estar activo y ir publicando algunas cositas o los cambios o los retos que me encuentro. Ahora mismo, como estoy totalmente metido en este análisis Ya. profundo, ¿no? En esa introspección, eh, no me permite, ¿no? Pero tampoco lo quiero Mm. perder. Al final, tengo claro que me gusta pues tener ese pequeño eh, debate o ir publicando cositas, pero sí, sí, en LinkedIn creo que Por LinkedIn. es una herramienta que, bueno, hará prácticamente 2 años que la estoy utilizando. Sí, va Anteriormente, muy pues, bien, va no. muy bien para enterarte de cosas. O sea, si sigues a la gente que te interesa y la gente va poniendo cosas y comentas, terminas al final consiguiendo Sí, contenido que está bueno. Pues correcto. nada, Josep, oye, muchísimas gracias por esta conversa, me la pasé muy bien y nada, espero que tú también te la hayas pasado bien. Totalmente, totalmente. Muy agradecido por este rato. Ya lo sabes que, bueno, pues agradezco muchísimo esta oportunidad, Juan, y que Nada, espero que nos veamos en persona, ¿vale? Y tenemos tengo, pendiente también, igual me gustaría algún día, ¿eh? Algún entreno de montaña juntos, no estaría nada mal, ¿eh? mira, bueno, cuando estamos grabando esto, cuando esto salga, ya sabré si habré terminado o no el Ultra Pirineo, pero en el momento que estamos grabando esto, te voy a mostrar esto que tengo aquí.
que no me deja dormir, que es la altimetría, cuánto tiempo voy a gastar, los geles, cuánto necesito, cuánto me falta, la subida, la bajada, los tiempos medios y tal, mejor escenario, peor escenario. No estoy que no duermo. Esto es en 5 días, así que ya lo sé. Ya te contaré. Muchas sales, carga de electrolitos. Sí, y cabeza, tío, porque coco, al final es y coco. Josep, un abrazo, que vaya muy bien. Muchas gracias, Juan. Que vaya muy bien. Chao, adiós. Adiós.